Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Carlos Huer. Fábula número 91. La corneja y las aves. Quería una vez Zeus proclamar un rey entre las aves, y les señaló un día para que comparecieran delante de él, pues iba a elegir a la que encontrara más hermosa para que reinara entre ellas. Todas las aves se dirigieron a la orilla de un río para limpiarse. Entonces la corneja, viéndose más fea que las demás, se dedicó a recoger las plumas que abandonaban los otros pájaros, ajustándolas a su cuerpo. Así, compuesta con ropajes ajenos, resultó la más hermosa de las aves. Llegó el momento de la selección y todos los pájaros se presentaron ante Zeus, sin faltar por supuesto la corneja con su esplendoroso plumaje. Y cuando ya estaba Zeus a punto de concederle la realeza a causa de tanta hermosura, los demás pájaros, indignados por el engaño, le arrancaron cada uno la pluma que le correspondía. Al fin, desplumada de lo ajeno, la corneja simplemente corneja se quedó. Nunca hagas alarde de los bienes ajenos como si fueran propios, pues tarde o temprano se descubre el engaño. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Carlos Huer. Fábula número 92. La corneja y los pichones. Conoció una corneja un palomar que habitaban unos pichones muy bien alimentados, y queriendo disfrutar de tan buena comida, blanqueó sus plumas y se unió a ellos. Mientras la corneja estuvo en silencio, los pichones, creyéndola como uno de los suyos, la admitieron sin reclamo. Pero olvidándose de su actuación, en un descuido la corneja lanzó un grito. Entonces los pichones, que no le reconocieron su voz, la echaron de su nido. Y la corneja, viendo que se le escapaba la comida de los pichones, volvió a buscar a sus semejantes. Mas por haber perdido su color original, las otras cornejas tampoco la recibieron en su sociedad, de manera que por haber querido disfrutar de dos comidas, se quedó sin ninguna. Contentémonos con nuestros bienes, pues tratar de tomar sin derecho los ajenos sólo nos conduce a perderlo todo. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Carlos Huer. Fábula número 93. La corneja fugitiva. Un hombre cazó a una corneja, le ató un hilo a una pata y se la entregó a su hijo. Mas la corneja, no pudiendo resignarse a vivir prisionera en aquel hogar, aprovechó un instante de libertad en un descuido para huir y tratar de volver a su nido. Pero el hilo se le enredó en las ramas de un árbol y el ave no pudo volar más, quedando apresada. Viendo cercana su muerte, se dijo: hecho está, por no haber sabido soportar la esclavitud entre los hombres, ahora me veo privada de la vida. En cuanto mayor son los valores que se buscan, mayores son los riesgos. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Carlos Huer. Fábula número 94. El cuervo y la culebra. Andaba un cuervo escaso de comida y vio en el prado una culebra dormida al sol. Cayó veloz sobre ella y la raptó. Mas la culebra, despertando de su sueño, se volvió y la mordió.
El cuervo, viéndose morir, dijo: desdichado de mí, que encontré un tesoro, pero a costa de mi vida. Antes de querer poseer algún bien, primero hay que valorar si su costo vale la pena. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Carlos Uer. Fábula número 95. El cuervo y Hermes. Un cuervo que había caído en un cepo prometió a Apolo que le quemaría incienso si lo salvaba, pero una vez liberado de la trampa, olvidó su promesa. Capturado de nuevo en otro cepo, dejó a Apolo para dirigirse a Hermes, prometiéndole también un sacrificio. Mas el dios le dijo: ¿cómo voy a creerte ahora, miserable, si ya engañaste y renegaste de tu primer señor? Si por nuestra voluntad faltamos a nuestra primera promesa, no tendremos oportunidad de que nos crean una segunda. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Socran.oinotna, Huaslala, Nicaragua, 14 de marzo del 2007. Fábula número 96. El cuervo enfermo. Un cuervo que se encontraba muy enfermo dijo a su madre: Madre, ruega a los dioses por mí y ya no llores más. La madre contestó: ¿Y cuál de todos, hijo mío, tendrá piedad de ti? ¿Quedará alguno a quien aún no le hayas robado la carne? No te llenes innecesariamente de enemigos, pues en momento de necesidad no encontrarás un solo amigo. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Socran.oinotna, Huaslala, Nicaragua, 14 de marzo del 2007. Fábula número 97. El ruiseñor y el gavilán. Subido en un alto roble, un ruiseñor cantaba como de costumbre. Lo vio un gavilán hambriento y lanzándose inmediatamente sobre él, lo apresó en sus garras. Seguro de su próxima muerte, el ruiseñor le rogó que le soltara, diciéndole que con solo él no bastaría para llenar su vientre, y que si en verdad tenía hambre, debería de apresar a otros más grandes. El gavilán le repuso: Necio sería si te oyera y dejara escapar la presa que tengo, por ir a buscar a la que ni siquiera he visto. No dejemos los bienes que ya tenemos por ilusiones que ni siquiera divisamos. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alex Agudelo, Bogotá, Colombia, abril 18, 2007. Fábula número 98. El ruiseñor y la golondrina. Invitó la golondrina a un ruiseñor a construir su nido como lo hacía ella, bajo el techo de la casa de los hombres, y a vivir con ellos como ya lo hacía ella. Pero el ruiseñor repuso: No quiero revivir el recuerdo de mis antiguos males, y por eso prefiero alojarme en lugares apartados. Los bienes y los males recibidos siempre quedan atados a las circunstancias que los rodearon. Fin de la fábula, el ruiseñor y la golondrina. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alex Agudelo, Bogotá, Colombia, abril 18, 2007. Fábula número 99. El gallo y la comadreja. Una comadreja atrapó a un gallo y quiso tener una razón plausible para comérselo. La primera acusación fue la de importunar a los hombres y de impedirles dormir con sus molestos cantos por la noche. Se defendió el gallo diciendo que lo hacía para servirles, pues despertándolos les recordaba que debían comenzar sus trabajos diarios. Entonces la comadreja buscó la segunda acusación.
que maltrataba a la naturaleza por buscar como novias incluso a su madre y a sus hermanas. Repuso el gallo que con ello también favorecía a sus dueños, porque así las gallinas ponían más huevos. Vaya, exclamó la comadreja, veo que bien sabes tener respuesta para todo, pero no por eso voy a quedarme en ayunas, y se lo sirvió de cena. Para el malvado decidido a agredir no lo para ninguna clase de razones. Fin de la fábula El gallo y la comadreja. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alex Agudelo, Bogotá, Colombia, abril 18, 2007. Fábula número 100. Los gallos y la perdiz. Un hombre que tenía 2 gallos compró una perdiz doméstica y la llevó al corral junto con ellos para alimentarla. Pero estos la atacaban y la perseguían, y la perdiz, pensando que lo hacían por ser de distinta especie, se sentía humillada. Pero días más tarde vio cómo los gallos se peleaban entre ellos, y que cada vez que se separaban estaban cubiertos de sangre. Entonces se dijo a sí misma: ya no me quejo de que los gallos me maltraten, pues he visto que ni aun entre ellos mismos están en paz. Si llegas a una comunidad donde los vecinos no viven en paz, ten por seguro que tampoco te dejarán vivir en paz a ti. Fin de la fábula Los gallos y la perdiz. Esta grabación es del dominio público.
Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Paulino. www.paulino.info. Fábula número 101. El ciervo, el manantial y el león. Agobiado por la sed, llegó un ciervo a un manantial. Después de beber, vio su reflejo en el agua. Al contemplar su hermosa cornamenta, sintióse orgulloso, pero quedó descontento por sus piernas débiles y finas. Sumido aún en estos pensamientos, apareció un león que comenzó a perseguirle. Echó a correr y le ganó una gran distancia, pues la fuerza de los ciervos está en sus piernas y la del león en su corazón. Mientras el campo fue llano, el ciervo guardó la distancia que le salvaba, pero al entrar en el bosque sus cuernos se engancharon a las ramas y, no pudiendo escapar, fue atrapado por el león. A punto de morir, exclamó para sí mismo: «Desdichado, mis pies, que pensaban me traicionaban, eran los que me salvaban, y mis cuernos, en los que ponía toda mi confianza, son los que me pierden». Muchas veces, a quienes creemos más indiferentes, son quienes nos dan la mano en las congojas, mientras que los que nos adulan ni siquiera se asoman. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Paulino. www.paulino.info. Fábula número 102. La cierva y la viña. Una cierva era perseguida por unos cazadores y se refugió bajo una viña. Pasaron cerca los cazadores y la cierva, creyéndose muy bien escondida, empezó a saborear las hojas de la viña que la cubría. Viendo los cazadores que las hojas se movían, pensaron muy acertadamente que allí adentro había un animal oculto, y disparando sus flechas, hirieron mortalmente a la cierva. Esta, viéndose morir, pronunció estas palabras: «Me lo he merecido, pues no debí haber maltratado a quien me estaba salvando». Sé siempre agradecido con quien generosamente te da la ayuda para salir adelante. Fin de la fábula. Esta es una grabación del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Paulino. www.paulino.info. Fábula número 103. La cierva en la gruta del león. Una cierva que huía de unos cazadores llegó a una gruta donde no sabía que moraba un león. Entrando en ella para esconderse, cayó en las garras del león. Viéndose sin remedio perdida, exclamó: «Desdichada de mí! Huyendo de los hombres, caí en las garras de un feroz animal». Si tratas de salir de un problema, busca que la salida no sea caer en otro peor. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.
Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Paulino. www.paulino.info. Fábula número 104. La cierva tuerta. Una cierva a la que le faltaba un ojo pasía a orillas del mar, volviendo su ojo intacto hacia la tierra para observar la posible llegada de cazadores, y dando al mar el lado que le carecía del ojo, pues de allí no esperaba ningún peligro. Pero resulta que una gente navegaba por este lugar, y al ver a la cierva la abatieron con sus dardos, y la cierva agonizando se dijo para sí: pobre de mí, vigilaba la tierra, que creía llena de peligros, y el mar, al que consideraba un refugio, me ha sido mucho más funesto. Nunca excedas la valoración de las cosas. Procura ver siempre sus ventajas y desventajas en forma balanceada. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.
Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alexander, en Bogotá, Colombia, 6 de junio de 2007. Fábula número 105. El ciervo y el cervatillo. Díjole un día un cervatillo al ciervo: Padre, eres mayor y más veloz que los perros, y tienes además unos cuernos magníficos para defenderte. ¿Por qué huyes delante de ellos? El ciervo respondió riendo: Justo es lo que me dices, hijo mío, mas no sé lo que me sucede, pero cuando oigo el ladrido de un perro, inmediatamente me doy a la fuga. Cuando se tiene un ánimo temeroso, no hay razón que pueda cambiarlo. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alexander, en Bogotá, Colombia, junio 6 de 2007. Fábula número 106. El caballo viejo. Un caballo viejo fue vendido para darle vueltas a la piedra de un molino. Al verse atado a la piedra, exclamó sollozando: Después de las vueltas de las carreras, he aquí a qué vueltas me he reducido. No presumáis de la fortaleza de la juventud. Para muchos, la vejez es un trabajo muy penoso. Fin de la fábula número 106. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alexander, en Bogotá, Colombia, el 6 de junio de 2007. Fábula número 107. El caballo, el buey, el perro y el hombre. Cuando Zeus creó al hombre, sólo le concedió unos pocos años de vida, pero el hombre, poniendo a funcionar su inteligencia, al llegar el invierno, edificó una casa y habitó en ella. Cierto día, en que el frío era muy crudo y la lluvia empezó a caer, no pudiendo el caballo aguantarse más, llegó corriendo a donde el hombre y le pidió que le diera abrigo. Le dijo el hombre que sólo lo haría con una condición: que le cediera una parte de los años que le correspondían. El caballo aceptó. Poco después se presentó el buey, que tampoco podía sufrir el mal tiempo. Contestóle el hombre lo mismo, que lo admitiría si le daba cierto número de sus años. El buey cedió una parte y quedó admitido. Por fin llegó el perro, también muriéndose de frío, y cediendo una parte de su tiempo de vida, obtuvo su refugio. Y he aquí el resultado: cuando los hombres cumplen el tiempo que Zeus les dio, son puros y buenos. Cuando llegan a los años pedidos al caballo, son intrépidos y orgullosos. Cuando están en los del buey, se dedican a mandar. Y cuando llegan a usar el tiempo del perro, al final de su existencia, vuélvense irascibles y malhumorados. Describe esta fábula las etapas del hombre: inocente niñez, vigorosa juventud, poderosa madurez y sensible vejez. Fin de la fábula número 107. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alexander, en Bogotá, Colombia, el 6 de junio de 2007. Fábula número 108. El caballo y el palafrenero. Había un palafrenero que robaba y llevaba a vender la cebada de su caballo, pero en cambio se pasaba el día entero limpiándole y peinándole para lucirlo de lo mejor. Un día el caballo le dijo: Si realmente quieres que me vea hermoso, no robes la cebada que es para mi alimento. Ten cuidado de quien mucho te adule o alabe, pues algo busca quitarte a cambio. Fin de la fábula número 108. Esta grabación es de dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alexander, en Bogotá, Colombia, el 6 de junio de 2007. Fábula número 109. El caballo y el asno. Un hombre tenía un caballo y un asno. Un día que ambos iban caminando a la ciudad, el asno, sintiéndose cansado, le dijo al caballo: Toma una parte de mi carga si te interesa mi vida. El caballo, haciéndose el sordo, no dijo nada, y el asno cayó víctima de la fatiga y murió allí mismo. Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso la piel del asno, y el caballo, suspirando, dijo:
qué mala suerte tengo. Por no haber querido cargar con un ligero fardo, ahora tengo que cargar con todo, y hasta con la piel del asno encima. Cada vez que no tiendes tu mano para ayudar a tu prójimo, que honestamente te lo pide, sin que lo notes en ese momento, en realidad te estás perjudicando a ti mismo. Fin de la fábula número 109. Esta grabación es de dominio público.
Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Creative JF. Fábula número 110. El caballo y el soldado. Un soldado, durante una guerra, alimentó con cebada a su caballo, su compañero de esfuerzos y peligros. Pero, acabada la guerra, el caballo fue empleado en trabajos serviles y para transportar pesados bultos, siendo alimentado únicamente con paja. Al anunciarse una nueva guerra, y al son de la trompeta, el dueño del caballo lo aparejó, se armó y montó encima, pero el caballo, exhausto, se caía a cada momento. Por fin dijo a su amo: «Vete mejor entre los infantes, puesto que de caballo que era me has convertido en asno. ¿Cómo quieres hacer ahora de un asno un caballo?». En los tiempos de bienestar debemos prepararnos para las épocas críticas. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.
Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Creative JF. Fábula número 111. La mula. Henchida de cebada, una mula se puso a saltar, diciéndose a sí misma: Mi padre es un caballo veloz en la carretera, y yo me parezco en todo a él. Pero llegó la ocasión en que la mula se vio obligada a correr. Terminada la carrera, muy contrariada, se acordó de pronto de su verdadero padre, el asno. Siempre debemos reconocer nuestras raíces, respetando nuestras herencias y las ajenas. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Creative JF. Fábula número 112. El camello que estercoló en el río. Atravesaba un camello un río de aguas rápidas. Sintió la necesidad de estercolar, y viendo enseguida que pasaba delante de él su excremento, arrastrado por el río, exclamó: ¿Cómo sucede esto? Lo que estaba atrás mío, ahora lo veo pasar adelante. Es como en algunos estados o empresas, donde los incapaces y los corruptos pasan a ocupar los primeros lugares en lugar de los más sensatos, honestos y capaces. Si llegas a tener puestos de mando, promueve siempre a los mejores. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Carlos Uer. Fábula número 113. El camello, el elefante y el mono. Votaban los animales para elegir un rey. El camello y el elefante se pusieron en fila disputándose los sufragios, ya que esperaban ser preferidos sobre los demás gracias a su tamaño y su fuerza. Pero llegó el mono y los declaró a los dos incapacitados para reinar. El camello no sirve, dijo, porque no se encoleriza contra los malhechores, y el elefante tampoco nos sirve, porque tendremos que estar temerosos de que nos ataque un marrano, animal a quien teme el elefante. La fortaleza más grande siempre se mide en el punto más débil. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Karen Savage. Fábula número 114. El camello visto por primera vez. Cuando los humanos vieron por primera vez al camello, se asustaron, y atemorizados por su gran tamaño, emprendieron la huida. Pero pasado el tiempo, y viendo que era inofensivo, se envalentonaron y se acercaron a él. Luego, viendo poco a poco que el animal no conocía la cólera, llegaron a domesticarle hasta el punto de colocarle una brida, dándosela a los niños para conducirlo. Es natural que lo desconocido lo tratemos siempre con recelo y prudencia. Después de varias observaciones podremos tener un juicio mejor. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Karen Savage. Fábula número 115. El camello bailarín. Obligado por su dueño a bailar, un camello comentó: «¿Qué cosa? No sólo carezco de gracia andando, sino que bailando soy peor aún». Usa siempre cada cosa para el propósito con el que fue creado. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Marvelous, que vive en Ottawa. Fábula número 116. El camello y Zeus. Sentía el camello envidia por los cuernos del toro y quiso obtener los suyos propios. Para esto fue a ver a Zeus, pidiéndole le regalara a él unos semejantes. Pero Zeus,
indignado de que no se contentara de su gran tamaño y fuerza, no sólo le negó el darle los cuernos, sino que además le cortó una parte de las orejas. La envidia no es buena consejera. Cuando quieras mejorar en algo, hazlo con tu esfuerzo y por tu deseo de progresar, no porque tu vecino lo tenga. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Marvelous en Ottawa. Fábula número 117. La cabra y el cabrero. Llamaba un cabrero a sus cabras para llevarlas al establo. Una de ellas, al pasar por un rico pasto, se detuvo, y el cabrero le lanzó una piedra, pero con tan mala suerte que le rompió un cuerno. Entonces el cabrero le suplicó a la cabra que no se lo contara al patrón, a lo que la cabra respondió: «Quisiera yo quedarme callada, mas no podría. Bien claro está a la vista mi cuerno roto. Nunca niegues lo que bien se ve». Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Marvelous en Ottawa. Fábula número 118. La cabra y el asno. Una cabra y un asno comían al mismo tiempo en el establo. La cabra empezó a envidiar el asno porque creía que él estaba mejor alimentado y le dijo: «Entre la noria y la carga, tu vida sí que es un tormento inacabable. Finge un ataque y déjate caer en un foso para que te den unas vacaciones». Tomó el asno el consejo y dejándose caer se lastimó todo el cuerpo. Viéndolo el amo, llamó al veterinario y le pidió un remedio para el pobre. Prescribió el curandero que necesitaba una infusión con el pulmón de una cabra, pues era muy efectivo para devolver el vigor. Para ello entonces degollaron a la cabra y así curar al asno. En todo plan de maldad, la víctima principal siempre es su propio creador. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Marvelous en Ottawa. Fábula número 119. Las cabras monteses y el cabrero. Llevó un cabrero a pastar a sus cabras y de pronto vio que las acompañaban unas cabras monteses. Llegada la noche, llevó a todas a su gruta. A la mañana siguiente, estalló una fuerte tormenta y no pudiendo llevarlas a los pastos, las cuidó dentro.
pero mientras a sus propias cabras solo les daba un puñado de forraje, a las monteses les servía mucho más, con el propósito de quedarse con ellas. Terminó al fin el mal tiempo y salieron todas al campo, pero las cabras monteses escaparon a la montaña. Las acusó el pastor de ingratas por abandonarle después de haberlas atendido tan bien. Mas ellas le respondieron: mayor razón para desconfiar de ti, porque si a nosotras recién llegadas nos ha tratado mejor que a tus viejas y leales esclavas, significa esto que si luego vinieran otras cabras, nos despreciarías a nosotras por ellas. Nunca confíes en quien pretende tu nueva amistad a cambio de abandonar a las que ya tenía. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Marvelous en Ottawa. Fábula número 120. El buey y la becerra. Viendo a un buey trabajando, una becerra que solo descansaba y comía, se condolió de su suerte, alegrándose de la de ella. Pero llegó el día de una solemnidad religiosa, y mientras al buey se le hacía a un lado, cogieron a la becerra para sacrificarla. Viendo lo sucedido, el buey sonriendo dijo: mira, becerra, ya sabes por qué tú no tenías que trabajar. Es que estabas reservada para el sacrificio. No te ufanes de la ociosidad, pues nunca sabes qué mal trae oculto. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 121 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por J.C. Guan. Fábula 121. Los bueyes y el eje de la carreta. Arrastraban unos bueyes una carreta cuyo eje chirriaba ruidosamente. Se volvieron aquéllos a la carreta diciendo: oye, amiga, somos nosotros quienes llevamos la carga, ¿y eres tú quien se queja? En la vida encontrarás a muchos que se fingen cansados de ver trabajar a otros. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula número 122 de las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por J.C. Guan. Fábula número 122. El buey y el mosquito. En el cuerno de un buey se posó un mosquito. Luego de permanecer allí largo rato, al irse a su vuelo preguntó al buey si se alegraba que por fin se marchase. El buey le respondió: ni supe que habías venido, tampoco notaré cuando te vayas. Pasar por la vida sin darle nada a la vida es ser insignificante. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 123 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por J.C. Guan. Fábula número 123.
la víbora y la zora. Arrastraba la corriente de un río a una víbora enroscada a una maraña de espinas. La vio pasar una zora que descansaba y exclamó: «Para tal clase de barco, tal piloto». Personas perversas siempre conectan con herramientas perversas. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 124 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por J.C. Guan. Fábula número 124. La víbora y la lima. A un taller de un herrero entró una víbora, pidiéndole caridad a las herramientas. Después de recibir algo de todas, faltando sólo la lima, se le acercó y le suplicó que le diera alguna cosa. «Bien engañada estás», repuso la lima, «si crees que te daré algo, yo que tengo la costumbre, no de dar, sino de tomar algo de todos». Nunca debes esperar obtener algo de quien solo ha viviendo de quitarle a los demás. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 125 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por J.C. Guan. Fábula número 125. La víbora y la culebra de agua. Una víbora acostumbrada a beber agua de un manantial y una culebra de agua que habitaba en él trataba de impedirlo. Indignada porque la víbora, no contenta de reinar en su campo, también llegase a molestar su dominio. A tanto llegó el enojo que convinieron de librar un combate. La que consiguiera la victoria entraría en posesión de todo. Fijaron el día, y las ranas, que no querían a la culebra, fueron donde la víbora, excitándola y prometiéndole que la ayudarían a su lado. Empezó el combate, y las ranas, no pudiendo hacer otra cosa, sólo lanzaban gritos. Ganó la víbora y llenó de reproches a las ranas, pues en vez de ayudarle en la lucha, no habían hecho más que dar gritos. Respondieron las ranas: «Pero compañera, nuestra ayuda no está en nuestros brazos, sino en las voces». En la lucha diaria tan importante, es el estímulo como la acción. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula número 126 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por J.C. Guan. Fábula número 126. El cisne tomado por ganso. Un hombre muy rico alimentaba a un ganso y a un cisne juntos, aunque con diferente fin a cada uno. Uno era para el canto y el otro para la mesa. Cuando llegó la hora para la cual era alimentado el ganso, era de noche, y la oscuridad no permitía distinguir entre las dos aves. Capturado el cisne en lugar del ganso, entonó su bello canto preludio de muerte. Al oír su voz, el amo lo reconoció y su canto lo salvó de la muerte. Antes de tomar una acción sobre alguien o algo, ya sea que le beneficie o perjudique, primero debemos asegurarnos de su verdadera identidad. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula número 127 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por J.C. Guan. Fábula número 127. El cisne y su dueño. Se dice que los cisnes cantan justo antes de morir. Un hombre vio en venta a un cisne, y habiendo oído que era un animal muy melodioso,
le compró. Un día que el hombre daba una cena, trajo el cisne y le rogó que cantara durante el festín. Mas el cisne mantuvo el silencio. Pero un día, pensando el cisne que ya iba a morir, forzosamente lloró de antemano su melodía. A oírle, el dueño dijo: Si sólo cantas cuando vas a morir, fui un tonto rogándole que cantaras en lugar de inmolarte. Muchas veces sucede que tenemos que hacer a la fuerza lo que no quisimos hacer de voluntad. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula número 128 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por J.C. Guan. Fábula número 128. El gato y las ratas. Había una casa invadida de ratas. Lo supo un gato y se fue a ella, y poco a poco iba devorando las ratas. Pero ellas, viendo que rápidamente eran cazadas, decidieron guardarse en sus agujeros, no pudiendo el gato alcanzarlas. Ideó una trampa para que salieran. Trepó a lo alto de una viga, y colgado de ella se hizo el muerto. Pero una de las ratas se asomó, y vio, y le dijo: Oye, amiguito, aunque fueras un saco de harina, no me acercaría a ti. Los malvados, cuando no pueden dañar a sus víctimas directamente, buscan un atrayente truco para lograrlo. Cuídate siempre de lo que te ofrecen como muy lindo y atrayente. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 129 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por J.C. Guan. Fábula número 129. Los ratones y las comadrejas. Se hallaban en continua guerra los ratones y las comadrejas. Los ratones, que siempre eran vencidos, se reunieron en asamblea, y pensando que era por falta de jefes que siempre perdían, nombraron a varios estrategas. Los nuevos jefes recién elegidos, queriendo deslumbrar y distinguirse de los soldados rasos, se hicieron una especie de cuernos y se los sujetaron firmemente. Vino la siguiente gran batalla, y como siempre, el ejército de los ratones llevó las de perder. Entonces todos los ratones huyeron a sus agujeros, y los jefes, no pudiendo entrar a causa de sus cuernos, fueron apresados y devorados. Cuando adquieras puestos de alto nivel, no te vanaglories, pues mucho mayor que la apariencia del puesto es la responsabilidad de cumplir lo encomendado. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula número 130 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por J.C. Guan. Fábula número 130. El ratón campestre y el cortesano. Un ratón campesino tenía por amigo a otro de la corte, y lo invitó a que fuese a comer a la campiña. Mas como sólo podía ofrecerle trigo y hierbajos, el ratón cortesano le dijo: Sabes, amigo, que llevas una vida de hormiga, en cambio yo poseo bienes en abundancia. Ven conmigo y a tu disposición los tendrás. Partieron ambos para la corte. Mostró el ratón ciudadano a su amigo trigo y legumbres, higos y queso, frutas y miel. Maravillado el ratón campesino, bendecía a su amigo de todo corazón y renegaba de su mala suerte. Dispuestos ya a darse un festín,
un hombre abrió de pronto la puerta. Espantados por el ruido, los dos ratones se lanzaron temerosos a los agujeros. Volvieron luego a buscar higos secos, pero otra persona incursionó en el lugar, y a verla, los dos amigos se precipitaron nuevamente en una rendija para esconderse. Entonces el ratón de los campos, olvidándose de su hambre, suspiró y dijo al ratón cortesano: Adiós, amigo, veo que comes hasta hartarte y que estás muy satisfecho, pero es al precio de 1000 peligros y constantes temores. Yo, en cambio, soy un pobrete, y vivo mordisqueando la cebada y el trigo, mas sin congojas ni temores hacia nadie. Es tu decisión escoger el disponer de ciertos lujos y ventajas, que siempre van unidos a congojas y zozobras, o vivir un poco más austeramente, pero con más serenidad. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula número 131 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Abraham Romney de Irvine, California. Fábula número 131. El ratón y la rana. Un ratón de tierra se hizo amigo de una rana, para desgracia suya. La rana, obedeciendo a desviadas intenciones de burla, ató la pata del ratón a su propia pata. Marcharon entonces primero por tierra para comer trigo, luego se acercaron a la orilla del pantano. La rana, dando un salto, arrastró hasta el fondo al ratón, mientras que retozaba en el agua lanzando sus conocidos gritos. El desdichado ratón, hinchado de agua, se ahogó, quedando a flote atado a la pata de la rana. Los vio un milano que por ahí volaba, y apresó al ratón con sus garras, arrastrando con él a la rana encadenada, quien también sirvió de cena al milano. Toda acción que se hace con intenciones de maldad siempre termina en contra del mismo que la comete. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 132 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Abraham Romney de Irvine, California. Fábula número 132. El milano que quiso relinchar. Tuvo antiguamente el milano otra voz, una voz penetrante, pero oyó un día a un caballo relinchar admirablemente y lo quiso imitar. Pero, a pesar de todos sus intentos, no logró adoptar exactamente la voz del caballo y perdió además su propia voz. Así quedó sin la voz del caballo y sin su voz antigua. Nunca te dispongas a imitar las cualidades ajenas si no tienes la preparación y condiciones adecuadas para hacerlo, so pena de quedar como un vulgar y fracasado envidioso. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 133 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Abraham Romney de Irvine, California. Fábula número 133. El milano y la culebra. Raptó un milano a una culebra, elevándose por los aires. La culebra se volvió y le mordió, cayendo ambos desde lo alto a un precipicio, y el milano murió. Dijo entonces la culebra: insensato, ¿por qué has querido hacer mal a quien no te lo hacía? En justicia has sido castigado por haberme raptado sin razón. Nunca busques dañar a tu prójimo. No vaya a ser que sin que lo notes sea más fuerte que tú y te haga pagar por tus injusticias. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 134 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Abraham Romney de Irvine, California. Fábula número 134. El milano y la gaviota.
Tragó una gaviota un pez demasiado grande y la estalló la garganta, quedando muerta a la orilla de la playa. La vio un milano y dijo: «Tienes tú merecido, porque sabiendo de tu capacidad, abusaste de lo que te estaba permitido». Sabiendo cuáles son tus capacidades, nunca intentes sobrepasarlas si no te has preparado para ello. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 135 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Abraham Romney de Irvine, California. Fábula número 135. El alción. Este pájaro gusta de la soledad y vive siempre a orillas y sobre el mar. Se dice que para huir de los hombres que le dan caza, hace su nido en las rocas de la orilla. Un día, un alción que iba a poner se encaramó a un montículo y, divisando un peñasco erecto dentro del mar, hizo en él su nido. Al otro día, que salió en busca de comida, se levantó el mar por una borrasca, alcanzó al nido y ahogó a los pajarillos. Al regresar el alción y ver lo sucedido, exclamó: «Desdichado de mí, huyendo de los peligros conocidos de la tierra, me refugié dentro del mar y me fue peor». Si tienes que adentrarte en lo desconocido, ten en cuenta la llegada de sorpresas agradables y desagradables. Nunca te confíes a ciegas de lo que no conoces. En terrenos nuevos, anda con paso sereno y ojos bien abiertos. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula 136 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 136. El gallo y la joya. Un gallo, buscando comida para él y sus gallinas, encontró una gema y exclamó: «Si mi dueño te hubiera encontrado y no yo, él te habría tomado y llevado a vender. Pero yo no he encontrado para ti ningún objetivo. Prefiero tener un grano de cereal que todas las joyas en el mundo. Lo que no tiene utilidad no tiene valor». Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula 137 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 137. La paloma y la hormiga. Obligada por la sed, una hormiga bajó a un manantial y, arrastrada por la corriente, estaba a punto de ahogarse. Viéndola en esta emergencia, una paloma desprendió de un árbol una ramita y la arrojó a la corriente. Montó encima a la hormiga salvándola. Mientras tanto, un cazador de pájaros se adelantó con su arma preparada para cazar a la paloma. Le vio la hormiga y le picó en el talón, haciendo soltar al cazador su arma. Aprovechó el momento la paloma para alzar el vuelo. Siempre corresponde la mejor forma a los favores que recibas. Debemos ser siempre agradecidos. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula 138 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 138. La golondrina y el hijo pródigo. Un hijo pródigo, habiendo derrochado su patrimonio, solo le quedaba un manto. De repente vio una golondrina que se había adelantado a la estación. Creyendo que ya llegaba la primavera y que por lo tanto no necesitaría más del manto, fue también a venderlo. Pero regresó el mal tiempo y el aire se puso más frío. Entonces, mientras paseaba, halló a la golondrina muerta de frío. «Desgraciada», le dijo, «nos has dañado a los dos al mismo tiempo. Toma nota de si es la hora correcta antes de ejecutar una decisión. Una acción a destiempo puede ser desastrosa». Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula 139 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 139.
la gaviota, el espino y el murciélago. Se asociaron una gaviota, un murciélago y un espino para dedicarse juntos al comercio. El murciélago buscó dinero, el espino unas telas y la gaviota una cantidad de cobre. Hecho lo cual aparejaron un barco, pero surgió una tremenda borrasca hundiéndose la barca y perdiéndose la carga. Solo salvaron sus vidas. Por eso desde entonces la gaviota revolotea siempre al acecho en las orillas para ver si el mar arroja en alguna playa su cobre. El murciélago, huyendo de sus acreedores, solo sale de noche para alimentarse, y el espino, en fin, apresa la ropa de los viajeros tratando de reconocer sus telas. Siempre volvemos a lo que es de nuestro verdadero interés. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula 140 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 140. Los murciélagos y las comadrejas. Cayó un murciélago a tierra y fue apresado por una comadreja. Viéndose próximo a morir, imploró el murciélago por su vida. Le dijo a la comadreja que no podía soltarle porque de nacimiento era enemiga de los pájaros. El murciélago replicó que no era un pájaro sino un ratón, librándose con esta astucia. Algún tiempo después volvió a caer de nuevo en las garras de otra comadreja, y le suplicó que no lo devorara. Contestó esta comadreja que odiaba a todos los ratones. El murciélago le afirmó que no era ratón sino pájaro, y se libró así por segunda vez. Sepamos siempre adaptarnos a las circunstancias del momento si deseamos sobrevivir en cualquier rama de la vida que actuemos. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula 141 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 141. El murciélago y el jilguero. Un jilguero encerrado en una jaula colgada en una ventana cantaba de noche. Oyó un murciélago desde lejos su voz y acercándosele le preguntó por qué cantaba solo de noche. No es sin razón, repuso, porque de día cantaba cuando me atraparon, pero desde entonces aprendí a ser prudente. Pues no es ahora cuando debía serlo, pues ya estás bien enjaulado, sino debió haber sido antes de que te capturaran, replicó el murciélago. La prudencia es para vivirla antes de caer en el error, no para después de la desgracia. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula 142 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 142. El asno y la perrita faldera. Un granjero fundía sus establos a revisar sus bestias de carga. Entre ellas se encontraba su asno favorito, el cual siempre estaba bien alimentado y era quien cargaba a su amo. Junto con el granjero venía también su perrita faldera, la cual bailaba a su alrededor, lamía su mano y saltaba alegremente lo mejor que podía. El granjero revisó su bolso y dio a su perrita un delicioso bocado, y se sentó a dar órdenes a sus empleados. La perrita entonces saltó al regazo de su amo y se quedó ahí, parpadeando sus ojos mientras el amo le acariciaba sus orejas. El asno, celoso de ver aquello, se soltó de su jáquima y comenzó a pararse en dos patas, tratando de imitar el baile de la perrita. El amo no podía aguantar la risa, y el asno, arrimándose a él, puso sus patas sobre los hombros del granjero, intentando subirse a su regazo. Los empleados del granjero corrieron inmediatamente con palos y horcas, enseñándole al asno que las toscas actuaciones no son cosa de broma. No nos dejemos llevar del mal consejo que siempre dan los injustificados celos. Sepamos apreciar los valores de los demás. Final de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula 143 de las fábulas de Esopo.